¿Sabían que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada año se diagnostican aproximadamente 4.000 niños con cáncer infantil? Mucho gusto, mi nombre es Ivonne Pérez Bareño y con mi compañero Hugo Ferdinand Burgos Bareño creamos nuestro proyecto de tesis Estrategias Pedagógicas Virtuales Inclusivas que contribuyen a garantizar la continuidad académica en niños de básica primaria con patologías oncológicas durante su tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología. Este estudio se desarrolla en el marco de la maestría en recursos digitales aplicados a la educación y tiene como propósito responder a una problemática educativa real en contextos hospitalarios. Por esta razón, eh, decimos que el cáncer infantil constituye una de las principales causas de interrupción prolongada de la escolaridad en niños de básica primaria. Y como mencionaba inicialmente, de acuerdo a la estadística de la Organización Mundial de la Salud, se tiene que entre el 60 y 70% de los niños que presentan interrupciones significativas en su proceso educativo durante el tratamiento es por causa de su cáncer infantil. En Colombia, por otra parte, tenemos que el cáncer infantil representa alrededor del 3% del total de los casos oncológicos, pero su impacto educativo es muy importante y es desproporcionado debido a que los niños tienen muchas hospitalizaciones reiterativas y prolongadas y sus tratamientos ambulatorios generan que los niños deserten de su proceso educativo. En este contexto, lo que se evidencia es la necesidad de generar alternativas educativas flexibles e inclusivas que permitan y garanticen la continuidad académica de los niños. Por otra parte, hay diversos estudios que confirman la magnitud del problema educativo asociado al cáncer infantil. Y tenemos otro reporte de la Organización Mundial de la Salud que dice que aproximadamente el 95% de los niños con cáncer presentan ausencias escolares prolongadas durante el tratamiento, o sea, su porcentaje es muy alto. Asimismo, entre el 60 y 70% de los estudiantes hospitalizados presentan un rezago académico cuando no reciben acompañamiento educativo. Y en América Latina específicamente, un 48% de los niños con enfermedades crónicas no tienen acceso a estrategias educativas sistemáticas y en Colombia aproximadamente o cerca del 30% de las instituciones educativas cuentan con protocolos claros de articulación con aulas hospitalarias o educación virtual domiciliaria. Y estos datos lo que muestran o lo que justifican es que necesitamos involucrar el desarrollo de estrategias de intervención o de investigación y vinculación de los niños con patologías oncológicas. Ya en esta diapositiva vemos que el cáncer infantil pues interrumpe la trayectoria educativa y como tal esta diapositiva, si vemos acá, refleja una urgencia de nuestro proyecto a través de 4 cifras críticas en Colombia específicamente. Cuando hablamos en magnitud, cada año enfrentamos cerca de 1.200 nuevos casos diagnosticados sumados ya a los casos actualmente diagnosticados, que son del 2007, 17 casos notificados en el 2024. O sea, los porcentajes son muy elevados. De acuerdo a la población clave, decimos que el 60 o se dice que el 60% de estos niños están en edad escolar entre los 5 y 11 años.
justo cuando su sistema o sus bases educativas empiezan a formarse. Y tenemos una brecha social que se encuentra entre el 55,7% que pertenece al régimen subsidiado, lo que significa que la mayoría de estos niños carece de recursos propios para mitigar el impacto educativo. ¿Qué va a generar eso? Una consecuencia real, y todo esto se deriva a un porcentaje del 18,3% de deserción escolar, y eso equivale casi a una quinta parte de estos niños que abandonan sus estudios por sus diagnósticos y tratamientos oncológicos. En resumen, como tal, decimos que el cáncer infantil no solo afecta su salud, sino está fracturando ese derecho a la educación de los niños más vulnerables en nuestro país. Por otra parte, tenemos que, para lograr entender por qué ocurre esta deserción, identificamos tres dimensiones que actúan como barreras difíciles y no cuentan con la intervención adecuada. Tenemos entre estos factores médicos, que no solo es la instancia hospitalaria de estos infantes, sino que es lo que conlleva el tratamiento: la fatiga crónica, las náuseas, los efectos de neurotoxicidad que eso provoca el tratamiento, y que afecta directamente la memoria, la atención y el desarrollo de los niños. También tenemos otro factor, que es el factor psicosocial, y el diagnóstico como tal impone un aislamiento preventivo por el riesgo a infecciones, pues por el tratamiento activo en el cual se encuentran los niños, y esto va a generar directamente ansiedad y una ruptura emocional, no solamente a los niños, sino a los compañeros, provocando que el niño se sienta ajeno a su sistema escolar. Luego encontramos unas barreras educativas que existe una marcada como rigidez curricular, y eso a qué equivale: a la falta de comunicación entre el sector salud y el sector de la educación, sumada a la ausencia de ajustes razonables, y eso termina por excluir definitivamente al niño en su proceso pedagógico. Por otra parte, ya nos acercamos como tal al planteamiento del problema, y teniendo en cuenta pues las barreras médicas, sociales que mencionamos anteriormente, pues surge nuestra pregunta de investigación, que es muy importante, la cual planteamos de la siguiente manera: ¿de qué manera el uso de estrategias pedagógicas virtuales inclusivas contribuye a garantizar la continuidad académica en los niños de básica primaria con patologías oncológicas durante el tratamiento activo en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá? Lo que buscamos o no buscamos en estos momentos simplemente pasar contenidos, sino llevar ese planteamiento del problema a centrar cómo la tecnología puede ser el puente que rompe ese aislamiento hospitalario, permitiendo que el niño mantenga su rol de estudiante. Y pues nuestra meta o nuestro objetivo es que se pueda transformar la virtualidad en una herramienta de inclusión real, asegurando que el tratamiento médico no signifique el fin, sino un proyecto de vida educativo intrahospitalario o dentro de su tratamiento activo. Y además, pues creamos como una justificación de este planteamiento, y en esta diapositiva como tal resume nuestra
convicción ética, lo podemos decir así, que la educación virtual inclusiva no solo es una opción técnica, sino es un acto de humanidad imperativo y de justicia social que se fundamenta en cuatro ejes específicos. El primero es mantener el vínculo. ¿Qué acarrea este mantener el vínculo? Es que la educación es ese ancla que necesitan los niños o que se conecta al niño con la vida y su futuro, permitiéndole al niño ser estudiante y no solo paciente dentro del Instituto Nacional de Cancerología. Luego tenemos un entorno digital como su refugio, debido pues a que los niños en estos tratamientos activos tienen una fragilidad inmunológica, tienen pues un aislamiento como tal de su rol como niño y como estudiante. Entonces la virtualidad es ese entorno seguro que ellos pueden tener e interactuar y aprender sin riesgos para su salud. Luego tenemos unas políticas públicas donde, de acuerdo al decreto 1421, se está transformando la norma de una realidad de inclusión que se garantice ese sistema educativo y se adapte al niño y no al revés, no que el sistema debe adaptarse al niño, no que el niño debe adaptarse al sistema. Luego tenemos la justicia social y si decimos que el 55.7% de estos niños son de régimen subsidiado, nuestra obligación es evitar que la enfermedad profundice su brecha de desigualdad y pues vincularnos en estos procesos de educación. En conclusión, nuestra propuesta es que el puente necesario para poder hacer que el tratamiento médico no signifique el fin de su derecho pues a aprender y a estar vinculados en unas aulas educativas. Aquí ya vemos el objetivo específico de nuestro trabajo de investigación y es para que nuestra propuesta de estrategias pedagógicas virtuales inclusivas tuviera un impacto real. Definimos como una ruta clara a través de nuestro objetivo general y es analizar cómo el uso de estrategias pedagógicas virtuales inclusivas contribuyen a garantizar la continuidad académica en niños de básica primaria con patologías oncológicas durante su tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá. Y nuestros objetivos específicos para lograr materializar esa propuesta, definimos 4 objetivos específicos que trazan la ruta técnica de nuestra investigación. El primero es diagnosticar, que es ese primer paso que fue identificar las necesidades pedagógicas y el nivel de acceso tecnológico de los niños y sus familiares que no podían diseñar, no podíamos diseñar sin entender la realidad técnica y el estado de salud de los pacientes, de los niños del INC. Como segundo objetivo específico tenemos diseñar, que es con esa base que estructuramos las estrategias pedagógicas virtuales y aquí es ese enfoque que fue esa inclusividad creando recursos digitales flexibles que se adapten a los momentos de mayor bienestar físico del niño. Tenemos, por otra parte, implementar que llevamos con estas herramientas a la práctica in situ, permitiendo que los estudiantes interactúen con los contenidos y se mantengan activos en su rol de pensar en un entorno hospitalario frente a su secuencia de enseñanza-aprendizaje.
Y por último tenemos evaluar, que valoramos ese impacto de intervención midiendo no solo el avance académico, sino como tecnología que contribuyó a la motivación y a la continuidad de su trayectoria escolar. Cada uno de estos objetivos es una pieza clave para asegurar que la educación de los niños pues no solo se detiene frente a su diagnóstico médico, sino que podemos avanzar desde su entorno hospitalario. Bueno, continuando con nuestra presentación, la educación inclusiva y la pedagogía hospitalaria fundamentan la intervención. Entonces, nuestra propuesta de intervención pues se fundamenta en un sólido marco teórico que combina dos grandes pilares, lo que es la educación inclusiva y la pedagogía hospitalaria. Entonces, estos apoyados por teorías del desarrollo y el aprendizaje, pues la educación inclusiva nos proporciona el marco teórico, el marco conceptual, también escribiendo la diversidad como un recurso, y pues la pedagogía hospitalaria nos ofrece el método de acción, pues buscando dar continuidad al proceso educativo en el hospital. Entonces, estos pilares se complementan con los fundamentos teóricos del constructivismo social de Vygotsky, que enfatiza pues, que el aprendizaje mediado por herramientas culturales como las TIC y la teoría ecológica de Brodner, que nos recuerda que la interacción dinámica pues, de los factores personales, de los factores familiares y en el desarrollo del niño. Entonces nosotros encontramos acá la educación inclusiva, la pedagogía hospitalaria y también los fundamentos teóricos. El proyecto se enmarca en un contexto legal que lo respalda a nivel internacional con la Convención de los Derechos del Niño y los informes de la UNESCO a nivel nacional con la Ley 115 y el Decreto 1421 sobre educación inclusiva y a nivel institucional con los propios lineamientos del Instituto Nacional de Cancerología, que existe un mandato legal claro para garantizar el derecho a la educación en cualquier circunstancia. Entonces, en un sólido marco normativo pues, que nos respalda el derecho a la educación, nosotros encontramos el internacional con el artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño, el nacional con la Constitución Política en los artículos 44 y 67, y en el institucional encontramos el Instituto Nacional de Cancerología. Adoptamos también un enfoque mixto en el alcance descriptivo pues, para caracterizar a nuestra población de 10 niños. El método central es la investigación basada en el diseño, que se articula pues, en tres fases iterativas, que es la caracterización diagnóstica, el diseño de las estrategias y una valoración final. Entonces esto garantiza que la solución pues sea pertinente, que la solución pues sea adaptable también al contexto real, y la población de estudio pues que nosotros manejamos fueron 10 niños del Instituto Nacional de Cancerología. En el aula virtual oncológica que integra pedagogía, tecnología y apoyo, el producto de nuestra investigación pues es el aula virtual oncológica o la AVU. Entonces la AVU pues es un ecosistema que se basa en 5 fundamentos de inclusión, es inclusiva, es digital, híbrida, socioemocional y también participativa. Entonces, en la parte de la pedagogía inclusiva, pues encontramos que la adaptación curricular, pues que se respeta con las condiciones de salud y los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, de los niños. También encontramos pues las tecnologías digitales, el uso de plataformas de LMS,
y recursos pues interactivos como mediadores de aprendizaje. El enfoque pues es un enfoque híbrido pues que se realiza con combinación flexible de modalidades pues sincrónicas y modalidades asincrónicas. Y pues la perspectiva socioemocional, pues que es el apoyo emocional y también de expresión creativa como base del aprendizaje. Entonces todo esto se articula de tres componentes claves, que es el componente tecnológico, el componente cognitivo y el componente socioemocional, buscando pues un desarrollo integral. Encontramos también que la AO, pues que opera bajo un modelo híbrido, pues las sesiones son sincrónicas, que utilizan herramientas como Zoom, que también se utilizan herramientas como Kahoot para la interacción en tiempo real y el fomento de la socialización. Por otro lado, también encontramos las sesiones sincrónicas, que las sesiones sincrónicas pues emplean herramientas como Genial y como Paddle, que permiten pues a los niños trabajar desde su propio ritmo y con el apoyo de los cuidadores. Entonces, ambas modalidades pues abordan de manera integral las dimensiones socioemocional, cognitiva y tecnológica pues que aseguran la flexibilidad y la accesibilidad de las AU. Entonces, en las sesiones sincrónicas, pues se maneja bienvenida, se maneja exploración, se maneja también contenidos de matemática gamificados, interacción en tiempo real. Y en las sesiones asincrónicas, pues se manejan actividades de lenguaje, producción creativa, acompañamiento familiar y con herramientas como las que le mencionaba anteriormente. Ya para la implementación parcial de evidencia, pues alta motivación y viabilidad. En la implementación piloto de 2 semanas, pues nos arrojó resultados muy positivos. Observamos pues una tabla de participación inicial del 90% que se mantuvo en alta. También encontramos que entre el 70 y el 80% de los niños, pues esto demuestra que una motivación de los niños encontramos hallazgos claves, que en los hallazgos clave fueron pues la alta motivación intrínseca de los niños, la confirmación de la viabilidad de la estrategia en un entorno hospitalario y también pues crucialmente la necesidad indispensable del acompañamiento familiar para el éxito tecnológico y pedagógico. Entonces esto valida la hipótesis de que la educación virtual pues puede ser un puente efectivo. Entonces, nosotros, como en la presentación nos indica, manejamos una población de 10 niños de 5 a 11 años, donde tuvieron una duración de 2 semanas, que se realizaron 4 sesiones, y pues la modalidad que nosotros manejamos fue híbrida. Entonces, en las actividades que se realizaron se encuentra pues la bienvenida y la exploración, encontramos acá el porcentaje de participación, encontramos que en este primer ítem, pues el 90%, en la comprensión lectora también encontramos el 80%, en la matemática gamificada encontramos el 80%, en la producción de la creatividad también el 70%, y pues ahí encontramos pues las diferentes herramientas que se utilizaron pues para realizar esta implementación. La educación virtual es un puente de esperanza y de continuidad, donde a modo de conclusión, pues confirmamos que la educación pues evidencia pues 3 puntos. El primero, que las TIC son un puente de inclusión fundamental para superar el aislamiento. El segundo, que el rol de la familia es indispensable como mediador pedagógico. Y el tercero, que la continuidad académica pues contribuye al bienestar integral del niño. Entonces esto aporta una normalidad y pues reduce la ansiedad de los niños con un estado de cáncer. Entonces, nuestra investigación genera aportes significativos en 4 dimensiones claves, que es el aporte teórico, el aporte metodológico, el aporte práctico y el aporte social. Entonces, en lo teórico, pues integramos la pedagogía hospitalaria con las TIC. En lo metodológico, pues adaptamos el modelo
de IBD, en un contexto de salud. En lo práctico, entregamos el aula virtual oncológica, o sea, el AU, como un producto replicable, y en lo social, pues visibilizamos el derecho a la educación en la población más vulnerable. En la planificación estratégica para la sostenibilidad del modelo, entonces, para garantizar nosotros la sostenibilidad del modelo, proponemos una planificación estratégica de 3 niveles: a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, a corto plazo consideramos el piloto y realizamos ajustes técnicos. A mediano plazo, pues buscaremos la expansión de cobertura y también pues la creación de alianzas. Y ya para largo plazo, pues aspiramos a que la institucionalización del modelo como una política permanente del Instituto Nacional de Cancerología y también como un referente que sea nacional. Entonces, en corto plazo, pues se consolidan las pruebas pilotos, se realizan las retroalimentaciones con los estudiantes, se hacen ajustes técnicos a las plataformas y a los recursos digitales, también se realiza capacitación inicial a docentes hospitalarios y voluntarios. A mediano plazo, pues la ampliación, ya va a haber una cobertura en otras áreas de la hospitalización. Vamos a encontrar pues establecimiento de alianzas con universidades para prácticas pedagógicas, se van a desarrollar, se van a crear bancos de recursos educativos abiertos, y a largo plazo pues la institucionalización del modelo como política permanente ya del Instituto Nacional de Cancerología. También a largo plazo pues se utilizarán referentes nacionales para otras instituciones de salud, y pues se realizará la conformación de una red de apoyo pedagógico hospitalario. Finalmente, pues extendemos una serie de recomendaciones a los actores claves, a las instituciones de salud. Les instamos pues a integrar el componente educativo como parte del tratamiento. Entonces, al sector educativo, pues a flexibilizar los currículos, al sector público, pues a formular políticas claras y asignar recursos, y a las familias y a los cuidadores de los niños, pues a asumir un rol más activo como mediadores de aprendizaje. Entonces, como les indicaba, y nosotros encontramos los 4 actores: las instituciones de salud, el sector educativo, el sector público y las familias, los familiares de los cuidadores. Entonces cerramos con esta frase que nos dice que la educación no es solo aprender contenidos, que es un puente de esperanza y la normalidad en medio de la incertidumbre. Muchas gracias. Para finalizar esta presentación, queremos dar agradecimientos a nuestra docente tutora, Alejandra Bello, a nuestros jurados por el acompañamiento en este proceso de estudio. Muchas gracias y que tengan un excelente día.